En la soledad de una noche oscura y silenciosa, una carretera desierta se extendía ante él, iluminada únicamente por la tenue luz de un faro de camión. El conductor, un hombre robusto llamado Carlos, sentía el peso de la monotonía en cada kilómetro que recorría. Estaba acostumbrado a viajar largas distancias, pero esa noche parecía diferente. El aire estaba denso, casi eléctrico, y no podía deshacerse de la sensación de que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Las sombras que danzaban al borde de la carretera parecían susurrar secretos oscuros, pero Carlos ignoró los sentimientos de inquietud. Se concentró en la carretera frente a él y en el cambio de paisaje que conocía tan bien. Sin embargo, lo que sucedió a continuación cambiaría su perspectiva sobre encuentros extraños y la naturaleza de lo desconocido de manera irrevocable. A medida que se acercaba a una curva, un pequeño brillo llamó su atención. A medida que se aproximaba, la silueta de una mujer apareció repentinamente, vestida completamente de blanco. Su vestido largo y ondeante parecía flotar a su alrededor, reflejando la tenue luz de la luna como si estuviera rodeada por una aura mágica. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. La mujer era de una belleza deslumbrante, su cabello largo y oscuro caía en suaves ondas sobre sus hombros y sus ojos brillaban con una intensidad casi hipnótica. El contraste entre la oscuridad de la noche y la ligereza de su vestido casi lo hizo desviar la mirada impulsivamente. Pero había algo en su mirada, una mezcla de inocencia y misterio, que lo atrapó de inmediato. Dudó por un momento, preguntándose si debía detenerse. Después de unos segundos que parecieron eternos, tomó la decisión de parar y estacionó el camión al lado de la mujer. Al abrir la puerta, una brisa fría sopló, trayendo consigo el dulce aroma de flores silvestres que crecían en algún lugar lejano. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, tratando de sonar despreocupado a pesar de la inquietud que crecía dentro de él. La mujer sonrió, y eso fue suficiente para disipar cualquier resistencia en su corazón. Te estaría muy agradecida si me das un aventón, respondió ella, su voz suave como un susurro, como si cada palabra estuviera hecha de seda. Le hizo un gesto para que subiera, y así ella entró en la cabina del camión, cerrando la puerta con un delicado clic. Carlos no podía imaginar que esta mujer cambiaría el rumbo de su vida de una forma que jamás había imaginado. Mientras conducía, la tensión en el aire se volvía palpable. La mujer miraba por la ventana, las luces de la carretera reflejándose en su rostro angelical. Carlos sentía la necesidad de hacer preguntas, pero algo en su presencia lo hacía sentir que las palabras eran innecesarias. En cambio, sus miradas se encontraron varias veces, intensificando la conexión silenciosa entre ellos. Cada vez que sus ojos se cruzaban, una ola de energía lo envolvía, haciendo que su corazón latiera con más rapidez y su respiración se acelerara. Una sensación inquietante comenzó a invadirlo, una mezcla de fascinación y desasosiego, como si ella estuviera sintiendo algo que él aún no entendía. Comenzó a tocar suavemente su brazo, como si la electricidad que corría entre ellos exigiera que se acercaran más. Con el tiempo, empezó a hablar sobre cosas simples, historias de su infancia, sus sueños y los lugares que le gustaría visitar. Su voz, como una melodía, envolvía a Carlos y lo transportaba a un lugar fuera de la realidad. La forma en que describía los atardeceres, las noches estrelladas y los secretos del mundo era casi hipnótica. Cada palabra que decía lo seducía, provocando una sensación de que se estaba enamorando, incluso sin saber quién era realmente. Podría pasar horas escuchándola, perdiéndose en los detalles de sus historias en una danza de palabras que parecía no tener fin. Sin embargo, había una cierta extrañeza en lo que decía, como si sus relatos no fueran simples narraciones, sino fragmentos de algo mucho más profundo y oculto, llevándolo a cuestionar su salud mental. La carretera se volvía más sinuosa y oscura, y la atmósfera pulsaba con una tensión indescriptible. Carlos intentó ignorar la inquietante sensación que crecía dentro de él, pero era imposible. La mujer, con su mirada penetrante, parecía leer su mente, lo que lo dejaba más incómodo. La forma en que inclinaba la cabeza, casi como si lo alentara a compartir sus propios secretos, lo hacía sentir expuesto. Sintió la necesidad de desviar la mirada, pero su deseo de conocerla mejor era irresistible. Mientras conducía, sus pensamientos eran un laberinto. ¿Quién era ella? ¿Qué hacía allí, en la oscuridad de la noche, esperando a un camionero solitario? A medida que los minutos se acumulaban, notó que la carretera se volvía más estrecha, rodeada de árboles como si una selva hubiera invadido el camino. Cada vez estaba más inmerso en los cambios de luz y sombras,
con su atención completamente centrada en la mujer a su lado. Un creciente malestar lo invadía, una sensación de que la noche se estaba transformando en algo mucho mayor de lo que él podía comprender. Ella se acercó a él, sus labios curvados en una sonrisa enigmática que prometía secretos y verdades no dichas, y en ese momento, Carlos se dio cuenta de que ya no estaba en control de la situación. Deslizó su mano sobre el tablero del camión, sus dedos delicados provocando escalofríos en su piel, y no pudo evitar sentir su cuerpo reaccionar involuntariamente ante esa cercanía. Los pulsos de un deseo reprimido comenzaron a manifestarse, y Carlos tenía dificultades para concentrarse en la carretera. Ella lo invitaba a ir más allá de la realidad, a sumergirse en un mundo de seducción y misterio. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras la sensación de que algo estaba a punto de desmoronarse se intensificaba. Casi como si una fuerza invisible lo estuviera atrayendo hacia un abismo sin fondo, donde la lógica no tenía lugar y los límites de la cordura comenzaban a desvanecerse. Sin embargo, antes de que las cosas pudieran calentarse y la seducción se apoderara de la situación, algo inesperado ocurrió. En un instante, ella lo miró con una intensidad que lo dejó sin aliento, y, de repente, como si hubiera sido arrastrada a una neblina, desapareció de su vista. Carlos intentó parpadear, confundido, esperando que sus ojos le traicionaran, pero en ningún momento volvió a aparecer. El espacio a su lado, que antes estaba lleno de energía, ahora estaba vacío, casi como un fantasma. Una ola de choque recorrió su cuerpo mientras la realidad se desintegraba a su alrededor. Las sombras en la carretera parecían moverse, los árboles ahora eran fantasmas flotando bajo la luz de la luna, y el silencio se había vuelto ensordecedor. Miró hacia la carretera frente a él, sin saber dónde se encontraba, y el vehículo comenzó a balancearse, incapaz de recuperar su equilibrio. El impacto emocional de la desaparición de la mujer lo dejó en un estado de confusión y parálisis. Se sentía atrapado en un mundo que no tenía sentido, la línea entre lo real y lo irreal había sido completamente difuminada. Carlos detuvo el camión al costado de la carretera, su corazón latiendo aceleradamente en su pecho. Apenas podía procesar lo que acababa de suceder. La imagen de ella, con su vestido blanco ondeando y su mirada hipnotizante, estaba grabada en su mente como una pintura vívida que no podía borrarse. La noche avanzaba, y las estrellas en el cielo brillaban intensamente, como si estuvieran observando y murmurando sobre lo que había ocurrido. Se dio cuenta de que la carretera ahora era solo un camino vacío, sin sentido ni propósito, y que su vida nunca volvería a ser la misma. Determinado a entender lo que había sucedido, decidió que su viaje apenas comenzaba y que necesitaba desentrañar los misterios que rodeaban a aquella mujer fascinante que había cruzado su camino de manera tan inexplicable. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y morado, mientras el camionero, Carlos, se preparaba para un nuevo viaje por la carretera. El rugido del motor resonaba en las vastas llanuras, pero su mente estaba lejos de allí. Habían pasado días desde la desaparición de Ana, la mujer a la que amaba y que, de alguna manera, siempre había parecido un enigma. Ella había desaparecido sin dejar rastro, y la inquietud que consumía a Carlos lo empujaba a buscar respuestas. Recordaba el último día que la vio, Ana salió de casa con una mirada distante, como si llevara consigo un secreto. Las horas pasaron, y la preocupación pronto se transformó en desesperación. Carlos vagaba por una ciudad que ya no parecía suya, y las rutas que solía recorrer ahora solo eran tangentes a un vacío creciente. Al subir a la cabina del camión, una sensación de determinación lo invadió. No podía permitir que el misterio se consumiera en silencio. A medida que avanzaba por cada kilómetro, destellos de memorias inundaban su mente, las risas compartidas, los sueños trazados y la promesa de un futuro juntos. Pero con cada nueva recta, surgían nuevas preguntas. ¿Qué había pasado realmente con Ana? Carlos ya no tenía certeza de dónde buscar. Señales y pistas sobre su desaparición estaban esparcidas por todas partes, pero eran enigmáticas, como si quisieran despistar su razonamiento lógico. Mientras conducía, la radio del camión sonaba una música triste que parecía reflejar su alma atormentada. Varias veces sintonizaba emisoras en busca de alguna información, cualquier pista que pudiera llevarlo a descubrir lo que realmente había pasado. ¿Podría Ana haberse involucrado en algo peligroso, algo que nunca podría imaginar? Su corazón se apretaba al pensar en esta posibilidad, pero era precisamente por eso que no podía rendirse. Las paradas en las ciudades eran cada vez más breves. Carlos sentía que no tenía tiempo que perder. Hablaba con extraños,
Preguntaba, buscaba cualquier vestigio que indicara el paradero de Ana. A veces, las personas parecían no entenderlo, o desestimaban sus preguntas como si fueran meras ficciones. Esto solo aumentaba su frustración, y la realidad de lo que enfrentaba comenzaba a desgastar su cordura. ¿Qué había sucedido? ¿Qué debía hacer ahora? Carlos buscaba, más que nada, una conexión, algo que lo vinculara nuevamente a ella. Cada noche en la carretera se volvía más pesada. La soledad del camión y la vastedad del camino parecían conspirar contra él. En una de esas noches, mientras conducía bajo un cielo estrellado, divisó una luz parpadeante al borde de la carretera. Al acercarse, se dio cuenta de que era una antigua mesa de bar en una gasolinera, donde algunas almas perdidas se reunían. Decidió detenerse, con la esperanza de que ese lugar pudiera ofrecerle alguna respuesta. El olor a gasolina mezclado con frituras lo envolvía al bajar del camión. El lugar estaba algo vacío, pero una mujer de aspecto exótico y mirada penetrante llamó su atención. Ella parecía tener un conocimiento profundo sobre las historias de esas carreteras. Carlos se sentó junto a ella y compartió en palabras el tormento que lo consumía. La mujer escuchó con atención y luego, con una calma misteriosa, comenzó a contar que en ciertas áreas, las historias de desapariciones inexplicables eran comunes. Esto hizo que la sangre de Carlos hirviera. ¿Quieres saber la verdad?, preguntó, dejando caer en el aire una carga de presciencia. De nuevo en la carretera, ahora con un nuevo enfoque, Carlos no podía escapar de la idea de que podría haber algo sobrenatural en juego. Recordaba a personas que mencionaban avistamientos extraños, sombras en las montañas y susurros entre los árboles. La carretera que conocía tan bien ahora parecía estar llena de secretos, y en cada curva se preguntaba, ¿Ana también notó esas señales? ¿Estaba atrapada en alguna dimensión paralela? ¿O podría haberse perdido en un juego mucho más complejo de lo que él podría comprender? Carlos comenzó a anotar en un cuaderno cada detalle que encontraba en el camino, lugares inusuales, conversaciones sin sentido que se volvían significativas en su búsqueda, y los rostros que lo miraban de manera extraña. Notó que la gente reaccionaba de forma curiosa al mencionar el nombre de Ana. Algunos cambiaban de expresión, otros parecían nerviosos. Eso no era normal. ¿Qué le habían ocultado? De vez en cuando, su celular vibraba con mensajes de desconocidos. Ellos enviaban fotos de lugares, personas que también habían desaparecido. ¿Podría haber una conexión? ¿Una red que no era visible a simple vista? Las noches sin dormir comenzaron a acumularse, y Carlos se encontró en una pesadilla continua. Los rostros de los desaparecidos se volvían cada vez más presentes en su mente, formando un mosaico de lamentos. Conducía mientras las ruedas del camión parecían arrastrarlo hacia un abismo de incertidumbres. El ruido monótono del motor ahora sonaba como un mantra, sugiriendo que estaba más cerca de descubrir la verdad. Finalmente, tras días de búsqueda incansable y sin rumbo claro, Carlos llegó a un pequeño pueblo situado en una colina. Las historias de lugares malditos y desapariciones comenzaban allí, y la leyenda de la mujer de la carretera susurraba en cada esquina. Tan pronto como entró en el café local, vio un mural lleno de rostros, todos retratos de personas que habían desaparecido a lo largo de las décadas. Al observar las imágenes, un escalofrío recorrió su espalda. Se encontró con una fotografía de Ana. Estaba allí, sonriendo, pero había un brillo suplicante en sus ojos. Desesperado, Carlos preguntó al encargado. La respuesta que recibió estremeció sus cimientos. Ana había sido vista por última vez en ese pueblo, meses atrás. Las historias contadas en susurros se volvieron crudas y reales. Ella no solo estaba perdida, había algo más siniestro en juego. Él sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Era como si cada elección que había hecho hasta ese momento lo hubiera llevado a un callejón sin salida aterrador. El tiempo que había pasado en la carretera no era solo una búsqueda de respuestas, sino un lento desplazamiento hacia un destino que parecía predestinado. Alguna fuerza invisible lo guiaba, pero no tenía idea de lo que ese destino podría significar. Manchas de duda surgieron en su mente. Carlos ahora percibía las señales que antes ignoraba, la manera en que la luz cambiaba en la carretera, la repetición de ciertos números en las señales y hasta los susurros silenciosos que parecían acompañar su viaje. Determinando que no desistiría de encontrar a Ana, Carlos decidió permanecer en la ciudad por más tiempo. Investigar, hablar con quienes pudiera y hacer lo que fuera necesario para descubrir la verdad.
Pero a medida que los días se arrastraban, su salud mental comenzó a desmoronarse. Los rostros en los murales lo seguían en cada suspiro, cada búsqueda no realizada. Se había sumergido de lleno en una realidad muy por encima de la comprensión. La línea entre la misión y la locura se volvió tenue e incierta. Carlos estaba en un punto crucial: o seguía adelante, hundiéndose aún más en el abismo, o retrocedía y admitía que podría nunca saber qué pasó con Ana. Buscando respuestas, se encontró en un laberinto de posibilidades, donde cada decisión tomada lo llevaba a otra encrucijada. Mientras tanto, una extraña sensación de que Ana aún estaba allí, de alguna manera, comenzaba a instalarse en su corazón. Decidió visitar el lugar donde fue vista por última vez. Una casa antigua que, según los habitantes, estaba repleta de historias. Una carga eléctrica parecía emanar del lugar, y una vez más las dudas comenzaron a apuntar hacia un destino incierto. Había algo en ese lugar que parecía llamarlo. Carlos entró a la casa, y al andar por los cuartos polvorientos, una sensación de déjà vu se apoderó de él. Las paredes susurraban secretos que estaban fuera de su alcance, ecos de una historia que aún no podía comprender. A cada habitación explorada, la sensación de que Ana podría estar allí se volvió más intensa. Un mueble en particular llamó su atención, una vieja caja de música. Al abrirla, una melodía suave comenzó a sonar, y imágenes de Ana bailando bajo la luz de la luna aparecieron en su mente. Alcanzando la caja, encontró una carta escrita por Ana, llena de desesperación y amor. Con lágrimas en los ojos, Carlos comprendió que ella también había tenido sus dudas y miedos. La carta lo unió a ella de una manera que nunca había imaginado. La conexión reabrió sus heridas, pero también dio esperanza. No estaba solo en esta búsqueda. A partir de ese momento, no se trataba solo de descubrir lo que había sucedido, sino de entender el viaje que Ana había enfrentado. La desesperación ahora se había convertido en un deseo ferviente de descubrir la verdad, no solo para él, sino para ella. No podía permitir que su historia terminara así. Con la carta en manos, Carlos decidió que era hora de enfrentar lo que tenía frente a él: las verdades incomprensibles que habitaban la depravación de la ciudad y los susurros de las almas perdidas. Estaba a punto de descubrir que lo había consumido eran preguntas más grandes que él mismo. Ana podría no estar solo perdida, sino en busca de algo que trasciende los límites de la realidad. Y así, la carretera se convertía en una línea tenue entre lo consciente y lo inconsciente, un camino de revelaciones y misterios por desentrañar. A cada kilómetro recorrido, Carlos se sentía más cercano a una respuesta, pero también más distante de la realidad que conocía. Ya no era el mismo hombre que partió inicialmente. El conductor que ahora manejaba el camión era un alma en busca de redención, un viaje de autodescubrimiento. Las carreteras se convirtieron en un reflejo de su mente, oscuras, largas y sin fin. Pero en cada curva, también había la promesa de un nuevo comienzo. Un día, encontraría a Ana; un día, descubriría la verdad oculta en las almas que cruzaron su camino. Mientras conducía, el paisaje a su alrededor parecía cambiar. En ciertos puntos, notaba personas en lugares aislados, mirándolo con expresiones indescifrables, como si estuvieran esperando algo, o quizá a alguien. Extrañas visiones de Clara se entremezclaban con esas imágenes. ¿Qué estaba sucediendo con ella? Necesitaba entender cómo esto estaba relacionado con lo que había ocurrido, y qué significaban específicamente las señales que estaba oyendo. En la diversión del viaje, pasó por pequeñas ciudades donde el tiempo parecía haber parado. Las señales podían no indicar nada, pero la atmósfera estaba cargada de historias y leyendas sobre mujeres que desaparecían y reaparecían bajo circunstancias misteriosas. Un anciano en una de esas paradas, sentado en una mecedora, habló sobre un salón de misterios, avistado por muchos, pero accesible solo para aquellos que buscaban sinceramente la verdad. El hombre lo advirtió que las respuestas que él buscaba podrían ser más aterradoras que la propia búsqueda. Pero Jake estaba decidido, iría hasta las últimas consecuencias. Se esforzó en sus preguntas, en busca de cualquier pista que pudiera llevarlo al paradero de Clara. El trayecto se convirtió en un laberinto de pistas y elecciones equivocadas, y Jake comenzó a sentirse cada vez más atraído por una realidad oscura que nunca imaginó cruzar. Cada nueva ciudad traía nuevas historias, diferentes informaciones, y con ello, la certeza de que había caído en una red más compleja de lo que cualquiera podría prever. Cada camionero que conocía en las paradas se convertía en una conexión en su viaje,
cada uno proporcionando fragmentos de información que parecían cada vez más interconectados, como si estuviera siendo guiado por una mano invisible a través de una trama cósmica. A medida que sus noches se alargaban, Jake comenzó a tener sueños perturbadores. En ellos, Clara aparecía en situaciones extrañas, siempre rodeada de sombras y rostros desconocidos que parecían amenazantes. A veces, ella susurraba su nombre, como si estuviera pidiendo ayuda. Otras veces, lo miraba con un misto de tristeza y desolación, como si supiera que algo trágico estaba a punto de suceder. En uno de los sueños más vívidos, Jake la vio en un campo repleto de flores silvestres, pero al acercarse, el campo se convertía en un cementerio, y Clara desaparecía entre las lápidas. Cuando despertó, el sudor corría por su frente, y sentía la urgencia de actuar. Con la adrenalina pulsando en sus venas, Jake decidió que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Comenzó a investigar más sobre el lugar donde Clara había desaparecido y se dirigió a un bar local, en una ciudad que parecía más grande que las anteriores. El ambiente era ruidoso, y las bebidas fluían libremente. Se acercó a la barra, donde escuchó murmullos sobre un comercio oscuro de información, y pronto encontró a un hombre que decía saber algo sobre Clara. El diálogo que siguió estuvo marcado por la tensión y la incertidumbre, mientras el hombre movía la cabeza y hablaba en susurros. Esta ciudad guarda secretos, dijo, y algunos de ellos no deben ser revelados. Pero Clara. Ella estaba haciendo preguntas que no debían hacerse. Personas como nosotros no suelen volver. Jake recordó todo lo que había aprendido y vio que las señales finalmente convergían. Clara no había desaparecido por casualidad, estaba inmersa en un misterio que superaba cualquier comprensión, y él, de alguna forma, debía involucrarse solo porque la amaba. Con el corazón pesado, pero decidido, Jake se dio cuenta de que su misión no era solo encontrar a Clara, sino desenmascarar la red secreta que la había atrapado. Cada nueva pista era un paso más cerca, y al mismo tiempo, un paso hacia una verdad que podría ser terrible. Caminando hacia un futuro incierto, sabía que las respuestas que buscaba podrían llevarlo al abismo. Pero estaba preparado. El viaje que había comenzado como una búsqueda por amor ahora se había transformado en un combate contra fuerzas que a menudo permanecen ocultas a los ojos comunes, y el camino frente a él se convertía en una metáfora de su propia jornada interna, llena de giros, desilusiones, pero también de esperanza. A lo largo del camino, nuevos aliados surgieron, viajeros solitarios como él, que también buscaban respuestas en situaciones inusuales. Sus historias se entrelazaban con la de Clara, y a cada nueva revelación, el complejo enigma se volvía aún más intrigante. Jake sintió que todos estaban conectados de alguna forma, a pesar del sufrimiento y la tragedia, y juntos, formaban una red casi mística de resistencia contra un destino cruel que insistía en atraerlos hacia las tinieblas. Jake sabía que la clave para descubrir lo que realmente sucedió con Clara estaba en comprender el vasto misterio que envolvía no solo su vida, sino también las personas a su alrededor, las cuales, de alguna manera, parecían poseer fragmentos de información que él aún no podía juntar. A medida que conducía por rutas desconocidas, cada kilómetro recorrido era una promesa de que estaba más cerca de la verdad, incluso si eso significaba enfrentar sus propios miedos e inseguridades en el camino. Y así siguió, decidido a revelar la verdad, a no dejarse abatir por las sombras que se acercaban, armándose con valentía, esperanza, y el ardiente deseo de recuperar a Clara del abismo al que había sido lanzada. ¿Qué encontraría en las próximas carreteras? ¿Aventura o desesperación? Jake no estaba seguro. Pero también sabía que el viaje apenas comenzaba, y costear el horizonte, podría encontrar no solo la verdad sobre Clara, sino también descubrir la esencia de quien realmente era. Un camionero en busca de justicia, amor y un lugar al cual pertenecer. Y por ahora, eso era todo lo que necesitaba: una misión, un propósito, un viaje que cambiaría todo lo que conocía sobre el mundo que solía considerar familiar. Historia de terror del camionero que dio un aventón a la mujer de blanco.